Bienvenidos a este video sobre el arquetipo del Leo. Vamos a desarrollar cuáles son como sus principales características, cuál es su desarrollo en la carta y vamos a integrar también algunas referencias de la cultura popular o referencias bibliográficas que nos parece interesante explorar para comprender mejor este arquetipo. Bueno, la naturaleza leonina viene del signo anterior, que es el signo de Cáncer, en el cual se necesita tener esa seguridad, ese nido ya armado para poder comenzar a reconocerse, a explorar la propia creatividad, la propia individualidad. Entonces es súper importante igual observar desde dónde viene, cuál es la base, la raíz emocional desde la cual este Leo se va a comenzar a expresar. Hay que considerar también una cosa súper importante, que es que en la niñez tenemos dos necesidades muy importantes, que son la necesidad de conexión y apego y la necesidad de autenticidad, ser como somos simplemente. Y generalmente ocurre que si por A o B motivo necesitamos o tenemos que elegir entre una de las dos, siempre se elige la necesidad de conexión, ya que si no hay apego con las personas que te cuidan, es muy complicado poder asegurarse la subsistencia. Entonces, si es que ocurre este hecho, la autenticidad queda relegada. Y autores como Gabor Mate expresan la importancia de este hecho, ya que produce muchas adaptaciones de trauma y después toda esa vuelta a la autenticidad es un camino también de sanación, y por eso está esto de empezar por Kant. ¿Cuál es la base emocional? ¿Qué es lo que hay dentro, en la raíz de esa persona que se va a ir individualizando y que va a ir expresándose de forma auténtica, idealmente? Claro, son como las dos grandes pulsiones, como la de diferenciarnos y la de mantenernos en el cobijo. Entonces, suponiendo que se cumpla la cuestión cáncer, suponiendo que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, lo natural es que la niña pueda desplegar su expresión auténtica. Y aquí ocurre algo bien especial, y es que necesitamos referencias, necesitamos historias. Los niños se aburren. Básicamente, si estamos bien, tranqui, está todo piola, nos falta la aventura. Entonces aquí me parece como importante destacar la labor que tienen las tradiciones, las historias, la oralidad en nuestras culturas, en nuestras sociedades, y también la transformación que esto ha ido experimentando y cuáles son las nuevas narrativas que estamos construyendo para las infancias y para nosotros como adultos también. Creo que básicamente poder distinguir que ese es el momento clave y que requerimos de esa aventura porque estamos buscando diferenciarnos, es un elemento esencial para entender la naturaleza leonina. Leo no busca su expresión y su autenticidad porque sí, digamos, no es como que haya un capricho, siempre se los tilda de caprichosos, de egoístas, qué sé yo, pero en verdad lo que hay, digamos, a las personas de Leo, pero lo que hay realmente es una necesidad básica que tenemos todos, y es la de justamente poder conectar con algo que desarrolle ese fueguito interno. Y para eso, como decía, las historias, las narrativas, los cuentos que nos contamos para salir de este estado de aburrimiento, de estar en el hogar bien, tranqui, que es un privilegio en todo caso, son súper importantes. Igual la función leonina se cumple, aunque no tengamos la función cáncer plenamente. Uno va transitándola de todos modos. ¿Qué te parece a ti que constituye el despliegue leonino? Leo es súper importante porque, bueno, todos tenemos todos los signos en nuestra carta, y particularmente si queremos ver cómo se despliega Leo en nuestra carta natal, tenemos que ver la zona en la que está Leo, dónde está el Sol, que es el regente de este signo, y la casa 5, que es la casa también regida por Leo. Entonces vemos que
el sol en sí cumple esta función de identidad, de conciencia, de conciencia del yo, de ser un ser individual, de ser un ser aparte de cualquier otro, y eso me hace de por sí especial, de por sí digno de respeto, digno de, eh, para Leo, ojalá, admiración y reconocimiento. Reconocimiento. Sí, totalmente. Y a través del sol vamos desplegando estas cualidades dependiendo del signo en el que se encuentre. Sin embargo, la función es la misma. Es este núcleo que formamos como ser individual que se expresa hacia afuera, en contacto también con el otro. Luego tenemos, bueno, la casa 5, que representa esta área de experiencia en la cual nos encontramos con nuestra creatividad, nos encontramos con el juego, nos encontramos con esto del disfrute del crear y del hacer. Cuando estamos jugando, cuando estamos haciendo, en la niñez es como que el tiempo no pasa, entramos en ese estado de flow en el cual no estamos pensando para qué estoy haciendo esto, me está quedando mal, el de al lado está quedando más bonito, sino que simplemente es como entrar en esa corriente creativa y de máxima presencia y vinculación con UNE y con lo que está haciendo, que se produce la magia, digamos, del disfrute del juego, de entrar en ese estado de flow. Entonces, esta es la casa también que lo representa, y el signo, independientemente de que sea otro, por ejemplo, en la carta natal de cualquiera, siempre va a remitir a este espacio de creatividad, que también está muy representado por el romance, como los primeros momentos en los cuales conocemos a una persona y estamos como mostrando toda esa parte más Lúdica. admirable nuestra, como esa luz, cierto, ese entusiasmo, cuando sacamos también más a flor de piel el regaloneo, como que me evoca esa imagen como de los leoncitos, cachorros, así, regaloneando. Y también, por lo tanto, ya a medida que va pasando el tiempo, el desarrollo humano, el área de experiencia de la casa 5 y de cada casa se va ampliando. Entonces, ya ahí entran también les IGES o proyectos creativos que estemos pulsando concreta. Claro, de alguna forma hay que entender que todos tenemos a Leo en nuestra carta, todos tenemos una necesidad de reconocimiento y expresión. Y esto tú lo puedes ver en tu carta, como bien decía Mar, en el signo, digamos, donde tengas a Leo, en el sol, que es la cuestión leonina en ti, y la casa 5 que, bueno, la Mar ya lo desarrolló plenamente, pero es comprender que todos somos un poco Leo también, y necesitamos de eso, y necesitamos la historia, y necesitamos el despliegue, y necesitamos el juego, y necesitamos la expresión, y necesitamos el romance, para mantener vivo el fueguito en nuestros corazones. Aquí hay algo interesante, y ya entrando un poco más en la cuestión del ascendente, en Leo, eh, siempre que hablamos de los ascendentes, el ascendente está desplegado en la carta. El ascendente es una especie de filtro a través del cual todos los elementos de la carta se conectan. Porque el ascendente es decir que la puerta de la casa 1 está en determinado signo, en determinado grado, en determinado minuto, básicamente. Pero decir ascendente en Leo es decir casa 7 en Acuario, es decir casa 4 en Escorpio. Decir ascendente en Leo es un poco describir una carta en términos arquetípicos. Entonces, como estudiante de astrología, comprender los ascendentes nos ayuda mucho a comprender la naturaleza del signo, porque está un poquito más como abierta. Por ejemplo, cuando hablamos del sol, es un poquito más hermético, porque son conceptos como muy puntuales, eh, que tratamos de entender, ¿no? Pero cuando hablamos de el ascendente, podemos justamente mirar distintas partes de esta expresión. Entonces siempre hay que mirar las casas de agua de los ascendentes. Las casas de agua dicen mucho de cómo un ascendente se comporta, porque las casas de agua hablan del mundo emocional, hablan de nuestros sentimientos, hablan de nuestros vínculos, hablan de nuestra intimidad. La casa 4
8 y 12 son básicamente los espacios donde esta emocionalidad, este mundo sutil se despliega. Y son importantes porque nos modulan y representan desafíos que constituyen finalmente al arquetipo. Entonces, hay que comprender que el ascendente Leo viene del arquetipo Cáncer, que es algo que ya desarrollamos, ¿cierto? Como que viene con esta memoria de Cáncer, que es justamente como dijimos al principio, la memoria del hogar, la memoria de la tranquilidad. Entonces ahí ya primeramente el primer desafío leonino es romper un poco, trascender, mejor dicho, esa memoria y conectar con, abro la puerta, salgo de la casa y me encuentro con el mundo. Esa es la primera gran aventura leonina, la primera parte importante, yo creo, para comprender la expresión leonina. Después, la casa 8 siempre nos habla de algo que necesita morir y que necesita pasar a un siguiente nivel. Y la casa 8 de Leo estaría en Piscis. Entonces, lo que tiene que morir en la cuestión leonina es parte de su registro de sensibilidad, es parte de su manera de entender el mundo sutil. Hay ahí una necesidad de ir un paso más allá con esa intuición para conectar verdaderamente con la magia leonina, para conectar verdaderamente en la intimidad a un nivel que sea propiamente la conexión que la intensidad de Leo, porque si hablamos de signos intensos, Leo es intensísimo, pueda sentirse contenido. Leo se siente contenido y encuentra su transformación cuando se diluye en la totalidad, que en el fondo, llevándolo de vuelta al romance y a la sexualidad, que es la quinta casa, es un poco como el momento del orgasmo prácticamente, es como encontrarse con la cuestión pisciana y diluirse. Hay un nivel de esto que tiene que morir y que Leo tiene que trascender. Y la casa 4 creo yo que es quizás la más, junto con la 12 tal vez, la más comprensible de lo que constituye la naturaleza leonina, porque la casa 4 del ascendente en Leo está en Escorpio. Y todos sabemos la leyenda negra que pesa sobre Escorpio. Escorpio es intensidad, es muerte, es transformación, es el momento que nadie quiere transitar porque necesitamos dejar morir algo. La octava casa es la casa de Escorpio, por eso Leo necesita que muera algo de este concepto pisciano. La casa 4 de Leo, entonces, decimos, está en Escorpio. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el refugio emocional leonino es escorpiano, su raíz emocional es escorpiano. Para que el ascendente Leo logre desplegar toda su expresión, necesita conectar con su sombra. Leo es el verdadero artista, es un chamán, es un ser capaz de conectar con la muerte y sacar lo mejor de ahí, romper las barreras que esta muerte y esta sombra y este dolor le imponen y eh, entregarse, digamos, a la expresión misma. La casa 4 y el ascendente están en cuadratura, entonces hay una tensión de naturaleza saturnina que necesitamos integrar. Hay un esfuerzo que hacer por salir del drama eh, de esta casa, digamos, de esta casa 4 escorpiana súper, súper intensa. Así que no juzguen a la gente leonina por ser tan dramática, es parte de su naturaleza, lo necesitan para llegar a esos estándares de expresión. El artista, como decía, es un chamán. Todos tenemos algo de artista, por supuesto. El artista se conjugó en una serie de clichés, pero todas las personas tenemos esas posibilidades, pero el ascendente Leo justamente el que tiene como la misión de vida de conectar con esa parte. Y aquí cuando estábamos preparando este video, a mí me vino a la mente el planteamiento heideggeriano o el planteamiento de lo estoico, que es como que yo encuentro mi sentido en la vida, para no entrar en minucias filosóficas, yo encuentro mi sentido en la vida a pesar del drama de la vida misma, en el caso de los estoicos. Yo voy a buscar mi sentido a pesar de esto, voy a aceptar mi destino dramático y eso mismo me proporciona a mí un sentido vital. Y en el caso de Heidegger es un poco lo mismo, pero hay como quizás un llamado como a torcer este destino, como a ir un poco más allá, y hay una romantización plenamente de este drama y de este conflicto y de cómo yo lo trasciendo y conecto con
mi autenticidad, ¿cierto? Que es lo que propiamente habla este filósofo. También como la noción de la muerte, ¿no? Como que cuando sabemos, recordamos que vamos a morir, es como que desplegamos esa energía de conciencia y de vitalidad creativa mucho más fuerte, ¿no? Sí, exactamente, creo que no lo podría haber dicho mejor. Es justamente a lo que refiere Heidegger particularmente, a sostener este diálogo con la muerte, recordarnos cuál es la pregunta primera que tiene que ver con nuestro sentido, y nuestro sentido, digamos, si la vida fuese eterna, yo podría ser todo, y siendo todo, todo pierde valor de alguna forma. En cambio, como la vida es finita, tiene un valor y tiene una trascendencia en términos, en las posibilidades que contiene, que es distinta, y que es justamente la cuestión leonina, ser el protagonista, ser la heroína de nuestra historia, ¿cierto? Y poder desplegar todo ese fueguito a pesar de el drama de este mundo, digamos, y el drama de la muerte. Se me hizo acordar una cantante que me gusta mucho, que es Scorpiana, por supuesto. Ella se preguntaba constantemente cuánto tiempo irá a vivir. Y que eso le permitía centrarse de una forma en la cual ella se ponía a crear, a hacer lo suyo, sin importar lo que dijera la gente, el cringe y lo que sea. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, creo que es la tecla que Leo necesita, y por eso hay una tensión, porque es fácil igual caer en el drama y quedarse en el drama y no construir expresión creativa de ello. O sea, no es fácil, digamos, en términos del sufrimiento que implica, pero es más cómodo. O sea, esas zonas de confort horribles. Igual todos los ascendentes tienen este tipo de tensiones entre dos naturalezas que sacan chispas entre sí. En este caso, la naturaleza escorpiana, la naturaleza leonina, la necesidad de vitalidad y el encuentro con la muerte son cuestiones que van entrelazadas y se necesitan. Bueno, a propósito de esta creación identitaria que se produce también en el arquetipo leonino, hablábamos de las referencias que se necesitan para poder inspirarse y desplegar, abrir la gama de posibilidades de lo que uno podría hacer. Y a propósito de eso, nos acordábamos de que, bueno, los cuentos, los mitos, eh, todas son referencias que nos ayudan a observarnos y a abrir posibilidades. En cuanto a lo que podríamos o lo que nos resuena más de hacer. Y me pareció muy interesante lo que dice en Mujeres que corren con lobos. Habla de esto, de la estructura del cuento, de cómo es sabiduría que se va traspasando de una generación hacia otra, y cómo hay en esta estructura ciertos elementos de la psique, y que, bueno, en su investigación ella pudo recolectar historias de diferentes lugares y se daba cuenta de que en la recolección que se hizo posteriormente de los hermanos, ay, no recuerdo el nombre, ¿Los hermanos Grimm? de los hermanos Grimm, bueno, ella, como muy inocentemente a mi juicio, manifestaba de que quizás las personas que le contaron los cuentos cuando hicieron la recolección fueron y cambiaron y editaron muchas cosas. Entonces hay muchos elementos que fueron sacados, elementos, por ejemplo, sexuales o cosas que no se sonaban tan bien, fueron completamente coartados de la estructura del cuento, y ella un poco lo que hace es como ir y reconstruir, es como una arqueología del cuento que ella le llama, y que me pareció muy interesante, porque claro, yo de mi psique más escorpiana, yo pensé y dije, bueno, esto fue intencional, ¿por qué cambiaron los cuentos? ¿Por qué se ha perdido esta sabiduría intuitiva que era traspasada de generación en generación, y que ahora la podemos ver en una película, en Disney, y un montón de referencias que quizás han estado modificadas en beneficio del patriarcado, ¿por qué no decir? Claro, le sacan el componente escorpiano
porque recordemos que, para poner en contexto, los hermanos Grimm hacen una recopilación de cuentos europeos, básicamente. Entonces, Piccola se refiere a cómo esos cuentos fueron tergiversados, básicamente. Y es como que le sacaron la sombra, y de hecho después Disney lo descafeína mucho más. Y nos entrega historias que, bueno, a la luz de hoy igual hay cosas que son terribles. Lo de la Bella Durmiente, Blancanieves, hay cosas ahí que son bastante turbias, pero es como que los creadores no lo suponían así, pues están reproduciendo elementos. eh, Esto a propósito del marco de referencia, ¿no? Claro, claro. Como que Claro, estamos, de las referencias que vamos tomando y también creo como de esta sabiduría intuitiva que podemos adquirir a través del cuento, del mito y también que es la forma en la que se interpretan los sueños. Y es que cuando escuchamos un cuento, mismo Clarisa dice, como que escuchamos con un oído interno y externo. Entonces es como que uno se posiciona y hay muchas cosas momentos del desarrollo humano de la mujer, en este caso que está enfocado en el libro, que se relatan a través del cuento y que son referencias súper importantes para pasar procesos intensos y difíciles que a lo mejor resistimos constantemente, pero que si tuviéramos la referencia podríamos pasarlo con mucha más aceptación. claro, claro, si nos hubiesen contado cuentos que nos enfrentaran a, porque por ejemplo, no sé, apelando a las referencias de los hermanos Grimm, la misma Caperucita, es un cuento que previene el abuso, básicamente, no sé, creo que apunta un poco hacia allá. Y claro, en el asunto de descafeinarlo, como que va perdiendo matices y se va haciendo más servil a la idea de solo un cuento para entretener y ya no tanto en el sentido formativo que tiene, en el sentido referencial. Claro, justamente, por ejemplo, lo mismo de los estoicos, de Heidegger, son referencias que provienen netamente, aunque son, bueno, Heidegger sí, pero los estoicos, digamos, provienen de otros contextos. Son masculinas, pues son referencias masculinas, y la mayoría de las historias que contamos son historias que están en función de la necesidad masculina. Entonces, es importante en ese sentido cuestionar los cuentos que estamos contándonos y que le estamos contando a la infancia. No tanto pensando como vamos a contarles cuentos terribles a las niñas para que puedan defenderse, pero sí tenerlo en consideración para poder tomar las decisiones y construir referencias y arquetipos que sean nutritivos y realistas también. Eh, Volviendo como al punto anterior, como que en el fondo yo escucho el cuento y claro, despierta el niño, ese ojo interno que decís tú, ese oído interno, mejor dicho, eh, y, y quiere ser un héroe, quiere ser una heroína y necesita referencias que le proporcionen eso. Aquí también es súper importante mencionar que algo propio del arquetipo leonino son las referencias contingentes. No hay solo referencias eh, en términos de la tradición narrativa. No es solo los cuentos que leemos, sino también es eh, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, mis compañeros, mi profe, mi jefe, mis alumnos, no sé, quien sea. Estamos constantemente contándonos historias y desplegando nuestros propios mundos en las otras personas y nos estamos permeando de eso. Entonces, es muy interesante y singular ver cómo también tienen tanta importancia estas referencias contingentes que le llamamos, no solo referencias históricas. Y en ese sentido hay un autor que me parece súper importante que comentamos de mencionar, que tengo por aquí. El libro en particular se llama Pierre Bourdieu, no sé cómo se pronuncia exactamente, no se ve mucho, se llama Los Herederos, es como el primer libro con el que Bourdieu salta al mainstream un poco. Bourdieu es un autor que murió a principios de los 2000, si no me equivoco, y que viene a constatar muchos elementos críticos de nuestra sociedad. Él es un sociólogo y particularmente este libro y se refiere a cómo nuestras identidades se forman y nuestras perspectivas y nuestras expectativas
se forman y se constituyen en función del contexto del que venimos. Esto es algo que puede sonar bastante obvio, pero igual es interesante verlo reflejado en un estudio, porque Bourdieu no solo emite su opinión, sino que hace un estudio sociológico, hace un análisis estadístico. Y él constata justamente, como decía, cómo distintos sectores sociales, no sé, por ejemplo, asalariados rurales, obreros, personal de servicio, patrones, gente sin profesión, industriales, etcétera, etcétera, cómo estos distintos contextos de origen, también lo hace por región, digamos, por la distancia que tenéis de la ciudad, también lo hace por estrato socioeconómico, también por sexo, por género, eh, cuestiones raciales, ¿no? Son todos elementos que constituyen modulaciones de las referencias que tenemos. Entonces, lo que él constata, nuevamente, digo, es básicamente que las niñas que provienen de espacios más vulnerables no tienen en su infancia referencias que les permitan llegar a ciertas situaciones o acceder a ciertas clases de estudio, porque particularmente se refiere al tema del estudio y de nuestra formación. Por ejemplo, las mujeres en el estudio que él expresa, en los gráficos, digamos, la estadística, tienden, o en esa época por lo menos, estamos pensando en los años 50, si no me equivoco, tienden a carreras, inclusive las que vienen de estratos socioeconómicos más altos, tienden a carreras más ligadas a las humanidades. No hay referencias de mujeres científicas en el corazón de esas niñas, entonces ellas buscan ese otro tipo de referencia, ese otro tipo de expectativa. Entonces es súper importante igual como considerar que constantemente estamos haciendo un ejercicio narrativo, que constantemente estamos compartiendo nuestra experiencia y estamos mostrándole al mundo quiénes somos y que no sabemos quién nos está mirando, que no sabemos para quién estamos haciendo referencia, sin ánimo como de darse la importancia de, oh, estoy haciendo una referencia, sino como comprender que somos un tejido en el cual cada decisión de cada persona importa y constituye parte de esta gran narrativa. Entonces me parecía como importante citar a quien le interese, se llama Los Herederos. No es un libro divertido para nada, tiene harta tabla, harto gráfico, es bastante aburrido, pero es interesante y claro, dice lo obvio, pero es muy distinto decir así como con números, wow, porque en verdad es espeluznante ver que cómo nos margina esa condición. Bueno, eh, básicamente eso es lo que queríamos desarrollar respecto al arquetipo leonino a grandes rasgos y ahora, Bueno, ahora vamos a visitar una referencia, ya que no solamente es importante las referencias que tomamos en la niñez, como es Leo, este salto de cáncer a Leo, sino que también salir de la referencia familiar y poder ir y tomar tus propias referencias, que es lo que a ti te inspira y, y nutre ese canal creativo y de expresión. Entonces se nos ocurrió que a través de una película podríamos observar estos elementos de, de la composición de la identidad y de cómo este camino, como el viaje de la heroína, y seleccionamos la película El viaje de Chihiro, sí. Bueno, una obra maestra. una obra maestra, para mí es la obra máxima de Miyazaki. Yo me peleo a muerte con quien sea, porque esa es la obra máxima de Miyazaki. Es interesante, ya, aquí se acabó el video, ya contamos todo, de aquí vamos a pelar cable un rato y a decir qué nos parece interesante esta obra y cómo lo conectamos a la cuestión leonina. Y Así es que si no interesante, viste la película, ponle pause y vela y después... anda a verla, sí, es un igual tratamos de elegir una película que, no sé, tiene Oscars, tiene una difusión súper grande. Yo creo que la mayoría de las personas que nos estarán viendo al menos la habrán escuchado. Cuéntanos un poco cuál es el argumento de la película y por qué la traemos a colación, por favor. Bueno, Chihiro es una niña que va de viaje con sus papás, se están mudando y La casa, claro. hay un giro
hay un giro en el cual ella entra en un mundo mágico, desconocido, en el cual comienza a experimentar muchos cambios. Tiene que tomar ciertas responsabilidades, tiene después ya misiones que cumplir y la película se va desenvolviendo en torno al crecimiento del personaje, como en su proceso de individuación. Claro. Claro, tiene muchos elementos interesantes que nos conectan con la cuestión leonina. Propiamente hay un desarrollo de identidad de Chihiro, que es una cuando entra a este mundo, el mundo de los kami, el mundo de los espíritus. Tiene que salvar a sus papás, vive un drama tremendo, en algún momento inclusive se está desvaneciendo y hay, bueno, de partida este tránsito en el cual ella entra siendo una persona, pasa por la cuestión escorpiana y llega a un nuevo nivel. Yo creo que de su propio ser. Yo creo que aquí están súper bien expresados, como que ella viene del contexto materno, cáncer, entra en este mundo, tiene que enfrentarse al mundo, tiene que valerse por sus propios medios, empieza a vivir su propia historia, que es la cuestión leonina, y tiene que conectar con la muerte misma. Dentro de los elementos alegóricos que nos parecen importantes, y para no hacer tanto spoiler y entrar tanto en el detalle de la película, porque esto no es una crítica de cine, la cantidad de personajes, la cantidad de identidades que se presentan. Yo he visto la película, no sé, 15 veces y cada vez que la veo, veí un bicho nuevo, hay un ser que no se te había pasado por el frente, digamos. Y eso me parece súper interesante, como que habla ya al tiro de una multipolaridad y de una diversidad de seres de los cuales Chihiro va tomando distintos elementos. Habla también de identidad respecto al tema del nombre. A Chihiro le roban su nombre y es lo que le pasa a la gente que está cautiva en la casa de Baños, que es el lugar donde ella logra refugiarse, entre comillas, en este nuevo mundo. Es un lugar donde van los espíritus de todas partes de spa, básicamente, un spa de espíritus. Y Chihiro llega ahí a trabajar, hay una vieja bruja que se llama Yubaba, y Yubaba le roba el nombre a cambio de que ella se quede trabajando. Entonces también ahí hay una cuestión leonina súper interesante de cuál es ese verdadero nombre, cuál es ese verdadero sentido profundo. Dentro de la tradición mágica occidental, hay un elemento súper clave y es el nombre de las cosas. Las cosas tienen un nombre secreto y en el momento en el que nosotros conectamos con ese nombre secreto podemos controlarlas o podemos manipularlas. Una de las formas en las que conectamos con la magia. Y aquí en Chihiro se puede ver claramente cómo ella es desprovista de su poder cuando le roban el nombre y la renombran San. Ya no se llama Chihiro, se llama San. ¿San o no? ¿O estoy confundiendo película? Que ya no importa, pero les quitan el nombre. ¿Qué otro elemento? Hay, bueno, Bueno, el nombre de las cosas también, pues el río tiene un nombre. claro, su amorcito tiene un nombre secreto que ha olvidado. eh, Todo tiene un nombre que tiene cierta importancia. De hecho, Yubaba tiene una hermana gemela que se llama Zeniba y que es todo lo contrario a Yubaba. Y yo creo que igual ahí hay algo contenido en Yubaba. Remite mucho como al cuento ruso de la vieja bruja. eh, y Zeniba no, pues Zeniba es un amorcito, es una abuelita. No sé particularmente qué significan los nombres. Como decía, esto es una interpretación bastante libre. eh, de la cuestión, pero hay también ahí una dualidad que se presenta. Chihiro vive un romance. Chihiro, que también es algo propio de los leoninos, se encuentra con un ser que le gusta y empieza ahí a gestarse un ludismo, un juego en el cual se va constituyendo este amorcito. Hay también un valor, por supuesto, de la espiritualidad, que es importantísimo, y es Chihiro cruza el mundo de los espíritus y está ahí en el mundo de los espíritus, y su trascendencia ocurre en el mundo de los espíritus. Em, También otra cosa que es importante y destacable es el Sin Cara. El Sin Cara es un ser que no tiene identidad, y es un ser que está hambriento de identidad y busca encontrar su identidad en la complacencia de otros.
y va complaciendo y se va dando cuenta que nunca se llena y se va convirtiendo en un monstruo hasta que se encuentra justamente con alguien que está viviendo su propia autenticidad, que es Chihiro, que le dice, no, sale para allá, así como que no hay nada que yo tenga, no hay nada que tú tengas que a mí me sirva, y que algo también súper heroico y leonino, así como yo estoy en mi propio viaje, y no voy a estar cumpliendo las expectativas de nadie más, y no voy a ser servil a las expectativas de nadie más, y ahí en ese fueguito, muy ariano, por cierto, en todo caso, porque están ahí entrelazados todos los arquetipos de fuego, me encuentro con mi ser. Y también Chihiro libera a este pobre sin cara, le da, en el fondo, vomita, regurgita toda la mierda que se había comido y trata de buscar un nuevo sentido de trascendencia, que tampoco no vamos a spoilear, pero inicia su propio viaje. Y un último elemento que por mi parte tengo aquí apuntado es la validación del resto, la importancia, y este es el contrapeso eh, de lo leonino, pero la validación del resto no en términos de mi necesidad de ser validado, sino en términos de yo siendo yo, soy validado, ¿cierto? No es como que yo intento buscar validación, sino que en el momento en el que vivo mi autenticidad, el resto me reconoce. Y bueno, Chihiro recibe mucha ayuda y recibe esta validación de ser tú misma, de busca tu propio camino, de rebélate contra lo impuesto, de salva tus valores familiares, digamos, no sé, etcétera. Creo que igual es importante como encontrar ese contrapeso acuariano. Ya vamos a hacer un video cuando venga la temporada de Acuario para desarrollar propiamente esa cuestión, pero el contrapeso leonino es, me encuentro con el colectivo y cada quien es un sol y cada quien está entregando sus dones y ahí se produce la verdadera cuestión acuariana. ¿Algo más que quiera usted comentar, aportar al respecto? Y bueno, eso, la importancia de que lo leonino esté bien sólido para poder unirse a la red, ¿no? Para que haya una dinámica fructífera, porque tampoco se trata de ser individualista, egoísta, arrogante, que también son palabras que se le asocian al arquetipo leonino más en sombra, y más en luz podemos ver que este arquetipo despliega una generosidad, acogida, un calorcito muy humano. Entonces, Claro. es muy importante considerar el opuesto complementario. Claro, toda la sombra leonina viene, y volvemos al principio, de no obtener esa seguridad basal previa. Entonces yo voy a lo leonino, pero no tengo la cuestión cáncer cubierta, entonces estoy tratando de complacer a otras personas, estoy tratando de acomodarme, traicionando mi propio ser. ¿Y qué son las sombras leoninas? Porque son el miedo, básicamente, del cual nace el egoísmo, del cual nace la egolatría, etcétera, etcétera. El último apunte que hay aquí que me gustaría mencionar es, ya asumiendo el spoiler total del viaje de Chihiro, es que finalmente Chihiro se va. Chihiro abandona este mundo, lo trasciende, vuelve y retorna, y creo que algo súper bonito y súper propio también del arquetipo heroico que tenemos como sociedad, en este caso la sociedad oriental más propiamente. Chihiro trasciende, trasciende y se encuentra eh, yo siento que es como una muerte. Chihiro entra, muere y sale vuelta otro ser, ya mucho más pleno, mucho más eh, in, individuado, ¿no? Mucho más auténtico. Bueno, eso es lo que teníamos para comentarles. Agradecemos mucho sus presencias. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en comentarios lo que les parezca, si vieron Chihiro, qué casa tienen ustedes a Leo, qué signo tienen en su casa 5, dónde tienen su sol. Todos son cuestiones que están conectados con lo leonino. Así que si nos cuentan sus dudas, sus comentarios, sus pareceres, si hay otra película también que les guste, si hay otro cuento, otra referencia, si quieren pegarle palo a Heidegger y a los estoicos, perfecto. Dejen aquí todos sus comentarios. Y nada, por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Estén bien.